Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Les doy la bienvenida al programa número 11 de Vigamol, el último programa de la temporada 2023. Y como les fui anticipando en programas anteriores, vengo con muchas ganas de empezar a dialogar y abrir las puertas del programa a otras tradiciones, a que podamos intercambiar, a que podamos nutrirnos mutuamente, no solo conociendo la tradición del norte, que es la que yo en particular practico, sino también enriqueciéndonos con el conocimiento y la sabiduría que otras tradiciones del mundo nos pueden aportar. Y para este último programa, quería invitar a una persona muy, muy especial, un caminante de los Andes, de las montañas, alguien que vive en relación constante con los Apus, con la Pachamama, para que hablemos y pongamos un poco en diálogo ambas tradiciones. La tradición del sur, que es en parte a la cual pertenezco por ser de Argentina y que también de alguna manera es parte de mi tradición por nacimiento, y la tradición del norte, que es la que adopté o me adoptó a mí en algún momento del camino. Por eso hoy voy a estar junto a Francisco Victoria, que además de ser argentino como yo, es una persona con la que ya entablamos una amistad, con la que fuimos compartiendo experiencias, el recorrido, el camino, intercambiando conocimientos. Quiero que nos cuentes un poco de vos, Fran. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, hermano? Un gusto contigo y con todas las personas que estén escuchándonos en este momento. Bueno, es un placer tenerte en el programa, realmente. Igualmente, hay cariño y eso siempre hace que las cosas fluyan bonito. Y me gusta esto que decís de ser adoptado por otra tradición. Somos hijos de tradiciones ajenas. Sí. Y fuimos entrando con intensidad, con curiosidad quizás en algún momento, pero con un llamado muy profundo también. Y a veces yo me pincho, no sé si te pasa a vos, me pincho diciendo qué generoso ha sido el camino, la vida de recibirme en algo que es tan distinto a la cultura en la cual fuimos formados. Sí, sin duda. A mí lo que me pasa con eso es que no deja de generarme como extrañamiento, ¿no? No tener ninguna relación con la tradición del norte, ni siquiera por conocimiento, ni de los mitos, ni de nada, y de repente que la tradición haga, vení para acá. Y que de repente se volviera parte de el camino del corazón, ¿no? Como una parte muy profunda y que uno siente muy propia, a pesar de ser quizás tradiciones que en algún modo no son muy ajenas, ¿no? No sé si a vos te ha pasado lo mismo, ahora nos vas a contar cómo se te abrieron las puertas o cómo entraste en la tradición de los pueblos del Ande. Y creo que tenemos una chance maravillosa que quizás nuestros ancestros no tenían, pues nuestros ancestros podían recurrir a los libros, a las reuniones en los círculos quizás esotéricos o de conocimientos místicos de las ciudades donde se encontraban. De hecho, mi bisabuelo, por quien yo llevo mi nombre también, él estudiaba bastante de estas cosas allá en principio del siglo XX, pero no tenía la posibilidad quizás del nivel de comunicación, de relación que hay entre toda la información que tenemos hoy en día, pero también de viajar a los sitios. Porque una cosa es leer un libro y otra cosa es estar en los lugares, nutrirse de la tierra de donde ha nacido cada cultura. Entonces eso es una ventaja preciosa que tenemos. Y ¿De dónde era tu abuelo? mis abuelos, bueno, ellos eran españoles, se Uh-huh. fueron a San Juan, Argentina, al pie de la cordillera de los Andes. Yo soy de Córdoba, Argentina, y estoy viviendo en Perú aquí hace unos 7, 8 años, trabajando con esto. Qué bien. Bueno, contanos un poco cómo llegaste a la tradición, cómo se fue desarrollando tu camino, tus llamados. ¿Cómo está el nivel de misticismo? ¿Lo ponemos bien esotérico o lo regulamos un poco? No, acá vamos a los niveles más altos de intensidad. Vamos con todo. Muy bien. Empezó con visiones que empecé a tener de una mujer, una abuelita, que estaba dentro de una cueva con una vasija, una cerámica, y en esa cerámica había hecho un humo. Y a su alrededor había muchas mujeres reunidas.
Yo no había tenido visiones a lo largo de mi vida, una persona dentro de todo regular, siempre más para el lado de la música, la escritura, la filosofía, pero no tanto del lado místico. Y empecé en un momento especial de mi vida a tener visiones de diferentes tipos. Y una de ellas era esta, de esta mujer que estaba dentro de esta cueva. Y lo que yo sentía era, esta es una chamana peruana. Es una chamana peruana que está trabajando con mujeres dentro de una cueva. Y esa era toda la información que yo tenía. Y después empecé a tener visiones de un abuelito que caminaba las montañas, que caminaba con su bastón las montañas, y con ese bastón jalaba la energía de las estrellas y peregrinaba a distintos lugares y ayudaba sanando a las personas con esa energía de las estrellas. Entonces, Wow. esas fueron visiones que empecé a tener. Para mí la palabra, la sensación, pues yo no sabía nada de este mundo en ese momento, era que estos eran chamanes, gente que trabajaba con la energía de las fuerzas de la naturaleza para ayudar a su comunidad, ¿verdad? Adelantamos 7 años, pues yo, mirándolo en retrospectiva, a veces me río porque hace poquito estuvimos trabajando con una maestra de Cusco, una maestra nativa, originaria de ahí, y estábamos dentro de una cueva con un círculo de mujeres, con una vasija que tenía humo y encendía, ¿no? Y estábamos haciéndole una ofrenda al interior de esa cueva. Estábamos trabajando con ese aspecto interno de la tierra y ese aspecto interno de cada uno. Parecería como si el sueño, la visión que tuviste fuera más una visión profética, digamos. Podría, o sea, se asemejó, se cruzaron ahí las imágenes y de repente te encontraste viviendo lo que tu visión te había mostrado 7, 8 años atrás. De hecho, cuando yo veía las visiones, veía personas que habían existido lo que para mí era el pasado, ¿sí? Pero en este hilo, que bueno, podemos un poco conversar eso más adelante, pero este hilo de pasado, presente y futuro van apareciendo estas cosas, se repiten. Entonces, adelantándonos también, hace un tiempo atrás estaba caminando una montaña en Bolivia con otro maestro nativo de una comunidad allí, y veo un espacio que eran como si fueran unas paredes de piedra, y le pregunto qué era eso, si eso era un corral, pues generalmente son corrales para tener a las alpacas. ¿Esos son corrales de alpacas? Y me dice, no, esos no son corrales de alpacas, esos son sitios donde se recoge la energía de las estrellas en ciertos momentos del año, se recoge en esa tierra se recoge, se colecta y después se usa como medicina para sanar o empoderar a las personas. Y este es un abuelo, también que yo lo veía en Bolivia en mis visiones, es un abuelo que viaja, peregrina y ayuda sanando a las personas. Entonces también usaba la energía de las estrellas para curar. Esas visiones me impulsaron a querer saber más de qué se trataba esto, y en un momento determinado sentí una voz interior que me dijo, por eso te pregunté qué tanto nivel de misticismo querés. Todo el que vos quieras ponerle. Sí, tengo la versión light también. Sentí una voz que me dijo, a ver, como para que no suene tan profético, ¿ya? Es telepático, se siente a nivel como un mensaje telepático, pero también se conecta con una intuición interna. Es como un mensaje, no es como un miedo, que uno piensa algo o se preocupa por algo y tiene un miedo, ¿sí? Esto sería, uno recibe un mensaje y siente una expansión de energía. O sea, lo contrario al miedo. El miedo te contrae, esto te expande. Entonces yo sentía Perú y sentía, vas a hacer un viaje a Perú y sentía una expansión de energía. Y no sabía cómo, dónde ni por qué, porque tampoco estaba al tanto de todo lo que vamos a ahondar a continuación. Y en ese momento, a los pocos días, aparece un amigo que dice, me estoy yendo a Perú, y ahí empezó el viaje, porque yo sentí, esta es. Y digo, voy con vos, no sé qué vas a hacer, voy con vos. Claro, pero me sumo. Me sumo porque es lo que siento que vamos a hacer. Y fuimos con él, con mi hermana, y ahí hicimos nuestro primer retiro espiritual, donde trabajamos con esta energía de las montañas, de la tierra, desde la visión de los andinos. Y a partir de ahí empecé a caminar las montañas. Bien. Ahí ya, a partir de ese viaje, vos ya te radicaste ahí en Perú. Sí, vine una vez para Argentina y después ya me quedé definitivamente. Claro, como para saludar a la familia, digamos. Sí, yo creo que más para convencerme a mí mismo de que este era el camino, ¿no? Porque uno a veces cuando se encuentra con una energía tan fuerte, te habrá pasado a ti quizás, una energía etérica o un llamado, un destino, a veces, o una relación inclusive, cuando la gente se enamora, a veces cuando es muy grande y va a tener un significado muy grande en tu vida, uno lo cuestiona al principio. Entonces estaba en esa fase. ¿Sí? Sí. Eso es lo que Joseph Campbell, que era un mitógrafo,
cuando escribe sobre el viaje del héroe, llama al rechazo a la aventura, ¿no? Como que, de alguna manera, todos recibimos en algún momento de nuestra vida ese llamado a la aventura, y una de las primeras tendencias es como decir, a rechazarlo, ¿no? Como, no, esto no es real, ¿no? Y sin embargo, quien toma ese llamado, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? De alguna manera por experiencia, las puertas que se van abriendo. ¿Y cómo te recibió Perú como un hogar, digamos, cuando vos te asentaste allá, cuando vos te instalaste? Y seguido a eso, vamos a hablar de qué es la tradición andina, ¿no? Qué bonito. Perú es un país sumamente generoso. En su escudo tiene una cornucopia que se llama, que es un símbolo de abundancia, ¿no? También tiene una vicuña y tiene un árbol. Perú es esa abundancia de la tierra, de las semillas, de los frutos, de la gente, de la cultura, de los sitios ancestrales. Yo, profundo enamoramiento hasta el día de hoy con los sitios antiguos, con las rocas, las cimas de las montañas, las cuevas. Hay mucho de eso, hay en mucha cantidad. En otros territorios hay, en todos los lugares hay, pero aquí es una metrópolis de todo ese conocimiento, de toda esa generosidad. Y bueno, me enamoré de eso, me enamoré de una mujer, me enamoré del camino andino, de esta sabiduría también. Entonces no fue tan difícil para mi corazón decir me quiero quedar acá. Ah, Era mi mente la que estaba luchando un poquito más. claro. O sea que hubieron cosas que de alguna manera te aferraron al lugar, o sea, te asentaron, digamos, en el lugar, te estacionaron Me ahí. sembraron, sí, me sembré acá en este espacio, sí. Hablemos un poco de la tradición andina. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Eh, Parecería que hoy está un poco más en expansión, digamos, el conocimiento sobre la tradición andina, pero igualmente hay mucho desconocimiento también sobre la tradición andina. Y cómo se preservó también, porque es increíble como muchos elementos tradicionales de los Andes se preservaron a pesar de la colonización, a veces quizás con cierto grado de sincretismo o cuestiones, pero los lugares sagrados creo que están muy activos. Sí, muy buena pregunta y aclaraciones también. En su corazón es una tradición que se asemeja a la mayoría de las tradiciones ancestrales del mundo, que son formas que el hombre ha creado, formas culturales, sociales, estructuras que han creado para relacionarse con la naturaleza y el mundo de lo invisible, desde la perspectiva de cada cultura. Obviamente es distinto una cultura que vive en el mar, a una que vive en la selva, a una que vive en la cima de una montaña. Hay formas diferentes, energías diferentes. De hecho, hace un tiempo atrás vino un lama tibetano y todo el tiempo comparaba cosas de cómo se parecían a las del Tíbet. De los rituales que se hacían, del territorio obviamente, hasta el rostro de las personas, la forma de caminar de las personas. Todo era el ambiente de la alta montaña. En el otro lado del mundo, con otro idioma, cosas que parecerían muy diferentes, pero más similitudes que diferencias por vivir en ese ambiente. Claro. Entonces, la tradición es esa respuesta que surge a lo largo de miles de años, esto es milenario, y que va evolucionando sumamente dinámica, pero es la respuesta que la gente tiene a cómo se relaciona con la grandeza del espíritu de la naturaleza, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando uno está en la ciudad y vive dentro de las burbujas de la ciudad, que nosotros tenemos nuestras propias grandezas, se olvida de ciertas cosas. Cuando estás inmerso en el escenario, por ejemplo, de las montañas, de las lagunas, eh, hay un espíritu que te llena. Y dentro hay que desde dentro hay que darle una explicación a lo que hay afuera. Entonces, eso sería una forma de verlo. Me recordó un poco esto que vos decías del fondo común que tienen todas las tradiciones, de la frase que el árbol no te tapa el bosque, ¿no? A veces miramos las singularidades y queremos como entrar en comparaciones negativas entre una tradición y la otra, no, porque esta tiene esto y esta no. Y en realidad, de fondo, es una relación, vos usaste una palabra perfecta, porque además hilvana con el animismo, que es parte de la tradición andina y el vitalismo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la manera en la que las comunidades se relacionan con sus entornos, con los espíritus que ahí habitan y cómo se genera un respeto mutuo, ¿no? Una interacción, una forma de relacionarse, que en las ciudades se ha perdido totalmente. Creemos que las únicas relaciones que establecemos son las humanas.
Y es donde más gente poseída encontrás en la ciudad. Claro, además. Sí, la más gente obsesionada, llena de obsesores, sí, sin duda. Entonces, yendo específicamente a la tradición andina, para hablar de esto, tenemos distintas capas. La primera capa que observaríamos a grosso modo es qué pasó antes de que llegaran los españoles y qué quedó después de eso, de esa semilla originaria. Y es muy difícil porque en realidad hay cientos de civilizaciones, la gente piensa automáticamente en los incas, que es lo que el imperio que más desarrollado encontraron los españoles, o la organización socioeconómica que más desarrollada estaba a la llegada de la conquista. Pero antes de eso hay innúmeras civilizaciones, sitios arqueológicos, formas, culturas que están en la costa, en la selva, que tienen muchas diferencias con los incas, ¿no? Pero bueno, se pone todo dentro del mismo tarro. Eh, Nosotros hemos estado estudiando principalmente lo que es la zona de Cusco, de Puno, que es donde está el lago Titicaca, y hasta Bolivia. Nos hemos centrado a lo largo de estos años más en esa zona, ¿sí? Entonces yo les puedo hablar un poquito más de eso. Sí, de hecho de eso te iba a preguntar, ¿con qué tradiciones te has vinculado? Sí, sí, con tradiciones, primero, sobre todo alrededor de Cusco. Distintas comunidades o naciones o tradiciones de la región cusqueña, que es muy rica. Pero en realidad en todo el Perú, Ecuador, Colombia, norte de Argentina, Chile, Bolivia, vas a encontrar un montón de cosas. Si hay un hilo conductor entre todas esas culturas, para decir esto es tradición andina, es que todas esas culturas rinden culto, valga la redundancia, a los espíritus de la naturaleza, que es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo rinden ese culto? A través de la ceremonia, de las celebraciones periódicas que se repiten en calendario, y de las ofrendas. Uno de los conceptos centrales es que la comunidad le da de comer a los espíritus, y los espíritus devuelven esa energía en reciprocidad a la comunidad. Si ese lazo se rompe, si ese ciclo se rompe, que es un ciclo que es de pertenencia, porque la gente se siente muy perteneciente, no solo a la cultura, sobre todo al espacio territorial, donde has nacido, al lado de qué laguna, abajo de qué montaña, de dónde sale el agua que estás tomando, de dónde crece la comida que estás comiendo, o dónde pastan las alpaquitas o llamas que tú tienes. Esa pertenencia profunda al espacio territorial y a la comunidad y la cultura le dan una fuerza a la tradición que a la gente de la ciudad nos sorprende, sí, nos llena de, sí, embeleza el llegar a estas tradiciones y ver la profundidad y la seriedad con la que ellos se toman las prácticas que realizan, las creencias que tienen. Entonces, el corazón de esa tradición es mantener un contacto profundo, recíproco y constante con las fuerzas de la naturaleza, que toman miles de formas, tanto quiénes son esos espíritus que están ahí o quiénes son esas fuerzas, como cómo les hacemos la ofrenda o cómo mantenemos la conexión a través de la ceremonia. La naturaleza tiene la respuesta a las distintas cosas que nos pueden pasar en la vida. Si nos enfermamos, hay una causa que está en la naturaleza. Si buscamos ser abundantes, hay una causa en la naturaleza. Si nos peleamos con nuestros vecinos, hay una causa dentro de la naturaleza que puede dar el sentido. O sea, algo se ha roto en ese equilibrio, en ese balance que tenemos con el mundo en el que habitamos. No es una tradición que hable de cosas abstractas, como decir, por ejemplo, cuando la gente habla de Pachamama, o cuando hablan de otros espíritus, no hay una idea, a ver, por lo menos con las tradiciones que yo he trabajado, no hay una idea de Dios como algo abstracto que está más allá, que nos permea, pero está más allá. Todos los espíritus, todas las cosas a las cuales se le rinden culto, tienen una representación que se conecta con este plano. No todo está en este plano, pero se manifiesta a través de alguna forma en este plano. Entonces, la ofrenda no es algo que se va con el viento, es algo que tiene un destino particular. Eso es una capa que sería lo que podemos ver de la tradición, que muchas de esas prácticas han llegado hasta el día de hoy. Entonces, si tú vas a Cusco y buscas a un maestro tradicional, él va a hacer una ofrenda, que es un arreglo de distintos elementos. Cada elemento representa una energía y le va a dar de comer en tu nombre y con tus intenciones esa ofrenda a un espíritu, a un lugar,
pidiendo por ti, para que se dé esa reciprocidad, ¿no? Si quieres sanarte, si quieres que te vaya bien tu trabajo, si estás buscando pareja, etcétera, etcétera. Otra capa es lo que tú bien tocaste, es qué pasó después de que llegaron los españoles, porque los andinos tuvieron que, en el inicio, disfrazar varias de sus prácticas religiosas para que encajaran dentro de las expectativas de la religión católica que se venía a imponer. La religión católica no fue algo que dijeron, bueno, listo, vengan, somos católicos de un día para el otro. Claro. Se impusieron muchas cosas, se destruyeron muchos templos, se quemaron muchos artefactos, y lo más duro, se buscó sistemáticamente también cortar las creencias de las personas. Claro, y además hubo como una resistencia en el Ande a la colonización también. No fue, el periodo fue muy, muy duro. Y bueno, el cristianismo ya venía de alguna manera imponiéndose por sobre otras tradiciones y ya conocía la forma de hacerlo a fuerza de espada y de rifle, ¿no? Y de tumbar los templos sagrados y de ver qué es lo sagrado para esa cultura y derribárselo. Creo que en los Andes había algo relacionado a las momias, ¿no? Que los andinos sacaban a las calles en procesión y que eran como representaban como mucho poder. Sí, 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 eso hicieron, o sea, bueno, distintas religiones cuando han llegado a imponerse un territorio han buscado qué es lo que representa el poder religioso o qué es lo que contiene la energía. Y se han apoderado de una forma u otra de esa, destruyéndolo, asimilándolo, dándole un nuevo significado. Y eso ha pasado en el Ande. Primero lo más evidente cuando se construyen iglesias sobre sitios arqueológicos, ¿no? Ahí donde está la fuente del poder, está el sitio. Recuerdo una vez estar en las orillas del lago, en uno de los lago Titicaca, en uno de los lugares más perdidos del lago, y llegar a un pueblito y entrar en la iglesia de ese pueblito y sentir una energía que me llamaba desde, como que había una capillita oscura, completamente oscura, ¿no? Estaba la gran iglesia con todo su altar, muy bonito su retablo, y después metidito, esto oscuro. Yo entro en ese espacio y había una energía fuertísima que venía de adentro de la Tierra. Alrededor de este espacio, sobre ese punto exacto, donde yo estaba sintiendo energía, había una pila, creo que se llama así, bautismal, que es donde se bautizaba. Sí. Pero muy viejita, ¿eh? Era un espacio que ya no se utilizaba. Y había en la pared pinturas de San Juan Bautista muy antiguas, probablemente 300 años de algunos sacerdotes que lo habrán pintado en su momento. Pero ahí yo sentí, ¿no? Y digo, claro, en este espacio adentro de la Tierra, la energía, el poder de este espacio está ahí. No estaba en la gran iglesia, en la superconstrucción, sino que estaba en ese punto de la Tierra, donde generalmente para un andino puede ser un manante de agua, por ejemplo, ¿no? Probablemente hace un tiempo eso era un manante, y la gente iba, adoraba ese sitio, le daba de comer, lo vestía con flores, con colores, dependiendo de la época del año, le pedía esa abundancia del agua, y luego cuando llegaron la religión, dijo, bueno, vamos a construir, porque acá es donde vienen a hacer su ceremonia, hagámosla fácil, matamos dos pájaros un tiro, construyamos una iglesia acá. Claro. Esa es una forma, ¿no? En la tradición del norte hay una práctica que se llama uti zeta. Zeta es sentarse, y uti zeta es sentarse afuera, ¿no? Hacer como una suerte de meditación en la naturaleza, justamente con el propósito no solamente de, a través de esa introspección, comunicarse con los espíritus del lugar, sino también para encontrar estas corrientes tónicas, subterráneas, corrientes de poder que hay en partes de la naturaleza, y que descubrirlas realmente reconlleva, bueno, todo un trabajo, pero son fuentes de mucho poder, como decís vos, donde la iglesia generalmente dice, bueno, a ver dónde hacen las ofrendas esta gente, y ponen ahí sus templos. Sí, sí, porque ellos sabían también, pues, ¿no? Claro. Era una apropiación cultural también, había una apropiación energética, sabían dónde estaban esos espacios. Sí. De alguna manera en el Ande esta relación con el territorio ya empieza desde el momento del nacimiento, ¿no? Donde al momento del nacimiento ya tiene de por sí un Apu, un espíritu tutelar de la montaña, y a su vez una pacarina, ¿no? Era la otra, que es una energía, como un espíritu femenino. Contame un poco más acerca de esto. Sí, esos aspectos masculinos y femeninos siempre están sosteniendo, si quieres ver al ser humano como un individuo. Eso primero tengo que aclarar. En el Ande es difícil
separar al individuo de la comunidad. Nosotros tenemos una forma de pensamiento donde, por ejemplo, la espiritualidad es un camino de desarrollo personal en muchos de sus aspectos. Para ellos la espiritualidad es algo comunal, y no solo dentro de la comunidad de los seres humanos, sino de toda la geografía, de toda la naturaleza. Eso es la espiritualidad, no es yo me voy a hacer mi camino espiritual separado del resto. Claro. No, ¿No? bueno, de hecho el concepto de individuo es muy moderno. Muchas de las comunidades en el norte pasaba lo mismo, la espiritualidad. La magia era una práctica colectiva, es a través de ciertos rituales, y quizás la hechicería era una práctica más individual, que unos pocos podían, a la que podían acceder y llevar a cabo por ciertas capacidades ya innatas. Pero la magia, digamos, el ritual, la forma de interactuar con los espíritus, con los Lambetir, que son los espíritus del territorio, a través de la ofrenda, del Blot, eh, era colectivo, este concepto de individuo se construía a partir de la comunidad, es como muy, no es el concepto de individuo que nosotros entendemos. Sí, muy interesante, ¿eh? Voy aprendiendo palabras nuevas de las tradiciones que tú estudias. Quiero saber más sobre el blot. Después me Bueno, contas. ya te contaré un poquito más. Sí, entonces, por ejemplo, respondiendo a la pregunta que me habías hecho, cuando los occidentales, voy a generalizar y llamar occidentales a la gente que está fuera de las culturas tradicionales, que está dentro, no importa dónde vivas, dentro del pensamiento occidental, dentro de sociedades capitalistas probablemente y demás. Entonces, cuando el occidental busca el conocimiento de la tradición andina, en este caso, y llega para desarrollar un camino espiritual, sale de su casa, se va de su ciudad, de su familia, de su trabajo, y busca un conocimiento que está alejado, ¿no? Como diciendo, esto me va a nutrir para poder yo también evolucionar en mi camino. Lo primero que preguntan los maestros cuando están haciendo la ofrenda es, ¿de dónde venís? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo se llama ese lugar donde naciste? Si hay una montaña ahí, si hay una fuente de agua, si hay un río, si hay una cueva. Entonces, antes de verte a vos, tu DNI para ellos es tu DNI energético, tiene el nombre de tu papá y de tu mamá energético, que es la tierra donde naciste, la energía masculina y femenina, porque todas las tierras tienen masculino y femenino, donde naciste. Si estás desconectado de esa energía, estás desenchufado de la fuente. Entonces, lo primero que hacen es conectarte con la energía del lugar donde naciste, no importa si viviste un día ahí y te sacaron, no importa si no te llevas bien, o si el lugar es bonito o feo, o si estás peleado con tu familia, no les importa. Hay algo que es más profundo, que es ese hilo energético de por qué entraste a la Tierra a través de ese espacio y necesitas de nutrirte de la fuerza de ese espacio para que en la vida también tengas tú más fuerza. Si estás desconectado, entonces hay que darle de comer a ese espacio para que se recuerden mutuamente. Esa sería la noción. Bien. O sea que la primera interacción, digamos, que se hace con los espíritus es el propio lugar de nacimiento, identificando estas energías masculinas y femeninas, que de alguna forma te tutelan, te acompañan, con las que tenés que tener una armonía para después poder seguir adelante, ¿no? Sí, sí, de hecho. Y de hecho, gran parte de los desequilibrios que tenemos los seres humanos en nuestra sociedad tienen que ver con el masculino y el femenino. O sea, eso es lo primero que nos manda a trabajar el camino espiritual. Uno puede estar recontra remil conectado con 300 dimensiones, 300 maestros físicos y etéricos, pero si tiene un desequilibrio en el masculino y femenino a nivel del psiquismo y a nivel de la energía, entonces hay un trabajo por hacer, que es un trabajo muy noble, que todos hemos venido a hacer, pues todos hemos encarnado hombre o mujer, o desde la concepción que tengan de género, en algún lugar en el medio, pero las energías de masculino y femenino, como seres humanos que somos, siempre están presentes en nuestra vida y marcan nuestra vida. Eh, Todo el tiempo estamos relacionados con mujeres y hombres, como mujer u hombre en sus diferentes matices. Para mí no hay blancos y negros, pero para las tradiciones ancestrales sí. Entonces está el hombre, está la mujer, y en la tierra también se refleja eso. Claro. Hay lugares que son femeninos, hay lugares que son masculinos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una ofrenda a una cascada, las cascadas son femeninas, los sitios donde hay cascadas son femeninos. Entonces, las maestras, te trabajaba una maestra y la maestra decía, bueno, toma, pum, te encajaba el ramo de flores, la botella de vino, ahora entra a la cascada y cántale. Cántale a cascada, ¿ya?
Ya, pero ¿por qué no puede hacerla ella o ella que está ahí? No, tiene que ir un hombre, porque el hombre va a seducir a la fuerza femenina de la cascada, Qué interesante. ¿vale? Esto tiene que ver con lo que en el Andes se llama las relaciones estas Yanantin y Masantin. Sí, Yanantin y Masinti en este caso, claro, entonces, ¿qué sería eso? Constantemente el mundo está en equilibrio gracias al Yanantin. Es la relación entre el masculino y el femenino. Y si quieres verlo de esta forma, la energía que siembra y la energía que gesta. Constantemente estamos sembrando y gestando y dando a luz entre las dos a distintas energías. Esto lo hace el ser humano y lo hacen las montañas, o lo hacen con el clima, ¿no? O lo hacen las sociedades, lo hacen los animales naturalmente también, pero el cosmos en su totalidad, desde la visión de la tradición, está en esa constante relación de masculino y femenino. Y acá tienes que exceder tu pensamiento de hombre o mujer a nivel genital, ¿no? O Sí, sea, sí, claro. estamos hablando de energías. Energías que siembran y energías que gestan esa energía que ha sido sembrada. Y después dan a vida, dan lugar a algo. Y ese algo se transforma. Entonces, en muchas tradiciones y religiones ancestrales, esto es así. Es un baile entre lo que nosotros percibimos como dos fuerzas, que da la vida al mundo y da la muerte al mundo también, y la vida de nuevo. Entonces, para los andinos es así. Si no hay este equilibrio, entonces hay algo que está faltando y es como si fuera una tierra infértil, ¿sí? O es una tierra sin semilla o una semilla sin tierra. Entonces, si hay un desequilibrio interno tuyo, ellos van a buscar ¿qué falta? ¿La semilla? ¿Falta trabajar la semilla o falta trabajar la tierra donde estás sembrando tu semilla? Eso sería para ponerlo de una manera al femenino masculino. Eso es el Yanantin. Yanantin es en el Andes como una pareja. Todo, todo lo que ha de prosperar se crea en parejas. Esto no es necesariamente una pareja amorosa, sino la complementación entre tu energía con otras energías que están afuera tuyo. ¿Sí? Que pueden estar en otras personas, pero también pueden estar en otros lugares. Tú, por ejemplo, nosotros como hombres podemos trabajar el Yanantin con energías de montañas que son femeninas, o con cuevas que están adentro de la tierra, y de esa unión de energías surge otra energía que es distinta. Es muy distinto si yo hago un círculo de mujeres, como veía en la visión, dentro de una cueva, hacia hago un círculo de hombres, o si hago un círculo de hombres y mujeres. La misma energía del propio lugar reacciona de formas diferentes. Y así como es en un ejercicio práctico concreto, es en la vida en general, ¿no? Cuando a veces sentimos que las cosas no van para adelante, no prosperan en algún aspecto de nuestra vida, está faltando esa complementación. No estamos sabiendo sembrar o no estamos sabiendo cultivar aquellas cosas que sembramos, complementándolo con la energía de otras personas, otras formas de pensamiento, otros lugares, ¿no? Por eso cuando uno viaja se siente tan vivo, porque va a un sitio donde hay otras energías y eso te da una nueva visión, te complementa. Entonces, eso es el Yanantin a términos muy generales para los andinos. El Masintin, entonces es el Masi, es el igual a ti. El Masintin es la pareja de iguales, personas que tienen una misma forma de pensamiento o comparten un aspecto energético o algo en común que tienen en su vida y se complementan en base a ese aspecto en particular. Pero entonces, ahí te da a ver un poco de cómo es antes de entrar de lleno en lo esotérico y en lo místico, hay una base de la forma del pensamiento y la práctica andina que es que hay que relacionarse. Si no me relaciono, me muero. O sea, el camino de crecimiento y evolución de En la vida relación. son las relaciones. Qué interesante esto, porque esa base animista a mí me llama mucho la atención de las tradiciones más antiguas de la Tierra, ¿no? Como la relación lo es todo para que la armonía y el equilibrio perviva, ¿no? En la tradición del norte, eh, los dioses, que muchas veces tienen cualidades muy humanas, porque hay que poder identificarse también como humanos con esas energías, para ponerlo en algún término, eh, tienen un complejo de relaciones con seres más antiguos, de los que hemos hablado en algún momento, hablando también de los sapos, que son los gigantes, ¿no? Con los que tienen una relación muy ambivalente, de enemistad por momentos y por momentos de mucha cooperación y donde también interactúan. Es un complejo de relaciones, digamos. Pero cuando el equilibrio de ese complejo de relaciones se rompe, llega el Ragnarok, que es el ocaso de los dioses. Es la última guerra, donde además
la Tierra entra en una glaciación, digamos, en un largo invierno, los parientes empiezan a tener discordia entre sí, o sea, se rompen muchas formas de relación. Y que los parientes tengan discordia entre sí significa que la base de la espiritualidad nórdica, que está asentada en la familia, en el culto a los antepasados y la familia, se rompió. Mm. Y el árbol es prendido fuego, o sea, el eje del mundo, el árbol donde habita el cosmos, digamos, es prendido fuego y después se renueva. Y las relaciones es como que hay una renovar de esas relaciones y bueno, hay seres que sobreviven, digamos, y el mundo sigue, porque tiene esta noción cíclica. Pero como la relación es la base para ese equilibrio también. En el Ande también se ve, está como muy, muy tangible eso. Sí, y no solo entre humanos, así como decís vos, entre fuerzas espirituales también, son familias. Las montañas son familias, las estrellas son familias, y por eso cuando uno entra en un territorio, tiene que tocar la puerta, desde la perspectiva andina, la ofrenda es la forma de presentarse, tocando la puerta a las energías más grandes. O sea, es una ofrenda a la montaña del sitio. Tú tienes los grandes nevados, aquí, que son los que rigen sobre todo un territorio, son como los reyes de un territorio, pero también en cada espacio, comunidad, tiene su montaña, desde donde ha nacido la fuerza de esa comunidad. Entonces, si llegas a ese espacio, le haces una ofrenda, y así la tierra te recibe de la mejor manera posible. Fran, contame un poco cómo, porque hablamos de chamanes peruanos o andinos, pero en realidad no es como, chamán es un término convencional que todos conocemos, pero ¿cómo se llama realmente a los chamanes, entre comillas, del Ande? Che, yo estoy esperando las preguntas picantes, ¿eh? Ah, La magia negra y esas cosas. A ver, ya vamos a llegar ahí. luego, eh, claro, yo en ese momento tenía visiones, decía, estos son chamanes, que es una palabra que hemos adoptado en Occidente para describir cualquier práctica ceremonial ancestral con la naturaleza. Y en realidad, bueno, acá toman distintos nombres, ¿ah? En la región de Cusco, en varias comunidades se le conoce como Paco, a la persona que practica este oficio, sobre todo a los hombres, ¿no? Pero toma diferentes nombres. En la región del lago, para los aymaras, puede ser un yatiri. En la región del centro sur de Perú, puede ser un pungo, un punku. Entonces, lo importante es que y también cada oficio hay especializaciones, ¿no? Nosotros podemos generalizar y decir, este es el que se encarga de todas las cuestiones de sanación, pero en realidad hay distintas, como los médicos, hay distintas especialidades, y en distintas comunidades o regiones también hay distintos niveles de conocimiento, por así llamarlo. Hay algunas naciones o tradiciones que son mucho más serias y más compenetradas en sus prácticas, y otras que se han ido sincretizando más con la ciudad, con el occidente. Pero bueno, podemos usar esta palabra Paco como una guía. Y hay pacos que son especialistas, digamos, en trabajar con Pachamama, por ejemplo, con las energías de la tierra, y hay pacos que son especialistas en... A mí siempre me interesa el tema de que les pegue un rayo a los altos Misayo para poder, que es como la forma en la que el Apu los elige. Sí, sí, a todos nos ha llamado la atención eso, ¿no? Y todos en algún momento dijimos, ¿cómo sería ser un alto? Claro, porque como occidentales lo pensamos como una metáfora, y no hay metáfora, es literal. Sí, sí, sí. Voy a hacer una pequeña aclaración antes, Rafael, para que no quede la idea de lo anterior. Yo dije que había capas de la tradición, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ¿qué pasó antes, los miles de años que antes llegaran los españoles? Luego, cómo se sincretiza a la fuerza y también orgánicamente, o sea, qué aspectos, porque no todos a la fuerza, se sincretizan orgánicamente entre lo católico y lo que existía en cada región. Por ejemplo, hay muchas montañas que tienen nombres de Cristos, o se celebran fiestas de Cristos en distintas montañas. Así como hay muchas vírgenes, en los Andes hay distintos tipos de Cristos. Y se le hace a cada uno su celebración y cada uno tiene su santuario que está, o casualidad, en la cima o cerca, en la base de una montaña que era importante antes. Entonces, se mantuvieron las fechas, las celebraciones, se unieron cosas. Entonces, tú escuchas a muchos de estos maestros andinos y van a hacer oraciones donde incluyen la energía de Jesucristo, o llaman a una santa, o una virgen. Han unido muchas de estas cosas. Y hay que entrar con la mente abierta también a eso.
Y Es un luego, poco una cualidad también de los pacos del Ande, ¿no? Esta de integrar como esas energías que ellos reconocen que tienen un poder, independientemente de los elementos religiosos con los que querramos o no identificarnos o desligarnos. Si hay una energía poderosa ahí, como puede ser en el caso de Cristo o de una virgen, la integran. exacto, en los templos andinos, yo no entendía por qué al principio de los templos andinos hay como ventanas ciegas. Si tú vas en la roca, hay hornacinas que se le llaman, que son como ventanitas ciegas, tienen tapado en roca, ¿no? En los sitios más sagrados también hay estas ventanas. Entonces, las explicaciones de muchos de los guías turísticos es acá lo usaban para guardar cosas. Ya ves, una gran construcción en la piedra, 12 ventanas, en las 12 guardaban cosas, una al lado de la otra. Y en realidad no necesariamente era así. En algunos casos sí, pero no siempre. En los sitios sagrados, en esos sitios se ponían lo que eran las huacas, que se llamaba, que eran objetos de distintos materiales que representaban lo sagrado de ese espacio de dioses o de las distintas comunidades. Y lo que se hacía era se rotaba, se llevaba al centro porque la visión que tenían por ejemplo, a la llegada de los incas era que había un centro y ese centro se expandía y conectaba a lo largo de distintas líneas con sitios sagrados en el territorio. Y cada esos sitios sagrados correspondía a diferentes comunidades, naciones, panacas, que eran las familias reales. Entonces, cada una de esas comunidades tenía objetos sagrados que representaban la fuerza del lugar o de la montaña, el dios al que ellos veneraban, y eso a veces, en momentos muy especiales, itineraba e iba a centros de poder, como pueden ser distintos sitios arqueológicos, centros sagrados que existen en el Cusco. Se ponían estos objetos sagrados como si fueran semillas que se comparten de una comunidad a otra, y vamos a ponerlo así en términos occidentales, se recargaban de la energía de ese momento específico a través de un acontecimiento estelar, el calendario solar o agrícola, y luego se devolvían a las comunidades, ¿sí? Entonces así se compartía esta energía que iba y regresaba. ¿Qué era lo que habías preguntado antes? Porque se me fue, porque había sacado este ejemplo, boludo. Ya esto lo hice. Ahora se me fue la pregunta. Porque había una pregunta... del Alto Misayo. Claro, esto de las especialidades, digamos, que hay pacos que trabajan con la tierra o con los espacios más de la tierra, como puede ser Pachamama o los espíritus afines, y hay pacos que trabajan con la energía de las montañas. Sí, pero alguna aclaración habías hecho antes que me llevó a pensar en este ejemplo y se me Lo del dice. rayo, que me dijiste, voy a hacer la aclaración, voy a Sí, hacer una salvedad. lo mío es como una escalinata que sí, fin, boludo. La voy a retomar con lo otro. Vale, entonces tenemos el periodo, a grosso modo, el periodo antes de la conquista, el periodo después de la conquista, y ahora en los últimos, vamos a decir, 30, 40, 50 años, y con más fuerza en los últimos 20 para Latinoamérica, 15, 20, hay nuevas corrientes que buscan revalorizar toda la tradición de lo andino, pero en muchos casos, y me pasó a mí, yo pequé de esto al inicio, desde una perspectiva muy de las ideas que tenemos de la espiritualidad desde el occidente, ¿no? Las influencias que hemos tenido de Oriente, de las escuelas iniciáticas europeas y todo esto, y lo hemos intentado ahí como que mezclar y salió un producto interesante que es este chamanismo urbano o chamanismo moderno que busca nutrirse, ¿no? de estas fuentes de validación, lo cual es lógico, ¿no? Uno busca conectar con esas fuentes, pero que obvian los verdaderos propósitos y sentidos de las tradiciones antiguas, ¿no? Claro. Y además algo que caracteriza también a la tradición del Ande, más allá de las prácticas que uno puede ir integrando a su cotidiano como prácticas espirituales, es el Karpai, o sea, es la iniciación, es una tradición iniciática que como occidentales nosotros nunca podríamos llegar a ser pacos, o sea, ni Pampa Misayo, ni Alto Misayo, aunque hay muchos que se denominan así, pero sí podemos ser practicantes, digamos, de la tradición andina, pero los Karpai son importantes. Sí, yo usaba ese término al principio, ¿no? Pampamisayo, que es un paco de la pampa, que porta la energía de la pampa para ayudar a las personas. Y usaba este término y después, en algún momento del camino, yo personalmente, no significa que sea para todos, esto lo digo porque puede haber mucha gente que nos está escuchando que está siguiendo el camino andino y ya conoce, ¿verdad?
A mí me quedó grande el término. Yo sentí que estaba en camisa de once varas, porque Claro. cuando empecé a ver lo que ellos hacían y la forma que ellos tenían y de dónde ellos habían nacido y cómo habían sido formados, yo dije, voy a salirme de este título porque realmente, desde mi perspectiva, era un respeto hacia ellos también, sin dejar de reconocerme como una parte importante dentro del proceso de aprendizaje, de difusión, de trabajo, de sanación también con la cultura tradicional andina. Pero entonces lo que yo quería comentarles es que en estos últimos de 20 a 30, 40 años, eh, se han ido creando estas ideas de qué es el chamanismo tradicional, que son ideas más occidentales que propias de cada una de las culturas desde donde surge la inspiración, ¿no? Y una de ellas es estos dos palabras que tú has mencionado, Alexis, que es Pampa Misayoj y Alto Misayoj. Particularmente esta palabra del Alto Misayoj, que en términos así estrictos que hemos aprendido de la nación de Xeros y de las naciones del Cusco, es una persona que ha sido elegida por los espíritus para canalizar la fuerza de los espíritus del rayo y de los espíritus de la montaña. Y se da una confirmación donde el rayo, en un momento determinado o a lo largo del tiempo, dependiendo de las versiones, lo golpea a ese hombre o a esa mujer 3 veces, ¿sí? En ese proceso de golpearlo, lo o la destruye y luego lo recompone y lo trae de vuelta a la vida y deja en ese espacio una muestra, eso es lo que se llama la mesa o la misa, deja una muestra de que ha sido elegido esa persona. Esa persona comienza un proceso muy profundo de transformación, en el cual en muchos casos se enferma, llega al borde de la muerte también, por esa energía del rayo, tiene muchas pruebas en ese camino, y si elige, puede dedicarse a través de la formación de otro maestro, que no necesariamente es Alto Misayos, pero que puede formar a esta persona, ahora sí hacer iniciaciones eh, para poder canalizar la energía de la montaña de una manera particular. Esto es explicado en Occidente, es un breve resumen Sí, de eso, sí, claro. pero lo que hay adentro de eso excede nuestra capacidad de articularlo en palabras. Y acá viene el tema grande de nuestra aproximación a las tradiciones ancestrales. Hasta que uno no entra poco a poco, respetuosamente, recibiendo, intentando proyectar e impregnar lo menos de su energía en la otra tradición y de sus expectativas espirituales en la otra tradición, hasta que uno no hace eso, no se corren los velos de lo que realmente hay ahí adentro y el sentido de las prácticas. Entonces, tú y yo podemos estar horas aquí hablando y razonando sobre las experiencias que hemos tenido y transmitirle a la gente esa curiosidad, pero la curiosidad te tiene que llevar a un espacio más profundo de conexión si es que realmente estás sintiendo el llamado, de cualquier sea la tradición ancestral del mundo, de entregarte a ese camino. Porque en muchos casos es un camino que a las expectativas occidentales no es un camino fácil. No, Eh, no, y aparte es un camino arduo, largo, siempre, como todo camino tradicional, creo yo, ¿no? Siempre el camino te va poniendo pruebas, también a ver cuánto compromiso vas teniendo, si tu compromiso es realmente profundo, digamos, desde el espíritu, o si es una cuestión más que ronda la superficie, y el camino mismo te va a probar a ver qué tanto está dispuesto. sí, yo cuando entré todo esto renegaba un poco con eso, porque había gente que me decía, bueno, pero es que esto no es de un día para el otro, esto es con los años. Yo decía, bueno, pero estamos en una era cuántica donde todo puede suceder en un instante, ¿no? Claro. Y en cierto sentido puede ser, las cosas se han acelerado, pero es que las tradiciones ancestrales no conectan con el ritmo de una estrella perdida en el universo, conectan con el ritmo de la Tierra. Y la Tierra tiene un ritmo particular, que no siempre es el ritmo que, definitivamente la mayoría de las veces, no es el ritmo que seguimos en las ciudades o en nuestra forma de pensamiento, y no de la Tierra solo en general, sino de la Tierra en cada una de sus manifestaciones. Cada elemento tiene un ritmo, cada sitio sagrado tiene un ritmo, cada ritual tiene un ritmo. Entonces, para uno entrar en esa conexión profunda, por eso digo, es un proceso de desvestirse de las expectativas y entrar en el ritmo de aquello con lo que estás entrando en contacto, para mirar conscientemente a la energía. Cuando tú agarras una roca y yo le digo a alguien, esta roca me habla, y la gente dice, este tipo está pirado, está loco de la cabeza.
es porque para sentir, para la mayoría de nosotros, hay gente que nace muy intuitivamente y tiene otros dones, pero para la mayoría de nosotros, para llegar a ese momento donde la roca nos habla, nos conversa, ¿sí? Entonces, hay que entender el ritmo de la roca. Si no, es como yo soy un adulto que estoy con mis preocupaciones de adulto, yendo a 1000 por hora y tengo que hablar con un niño, o tengo que hablar con un abuelo. Estamos en tiempos diferentes. Entonces, las tradiciones ancestrales te enseñan a entrar en los tiempos de aquello con lo que te estás relacionando, sea un lugar, un espíritu o sea una persona. Alrededor nuestro, adentro nuestro, en todos lados hay millones de espíritus, millones de, que no necesariamente tenemos que verlo como el fantasma de Hollywood, ¿no? Sino podemos verlo como vibraciones, como ondas. Nuestro dial de radio es el que tenemos que aprender a mover para relacionarnos con eso. Entonces yo vengo con una energía de las 300 disciplinas que he aprendido a lo largo de mi vida, que me pueden haber servido mucho, y llego a una comunidad donde la mamita está sentada al lado de la concha del fuego, haciendo su comidita, despacito, ¿no? Y te sirve la sopita. Y después te sirve la sopita porque en una hora tenés que subir una montaña que está a 5000 metros de altura, donde no te va a dar el corazón ni la respiración, y tenés que ir muy despacito. Ujú. Y llegás a la cima de la montaña y ahí hay otra energía de la que había donde te estaba sirviendo la mamita. Entonces, es muy importante, si queremos una relación seria con este conocimiento, porque es un conocimiento, saber llevarlo a nuestro cuerpo a través de recibir los ritmos de cada cosa. Claro. Y ahí lo que ayuda mucho, digo esto y después te doy el espacio, si querés profundizamos después, es el ritual. El ritual es lo que si vos venís en otro, o muy lento, porque hay gente que viene muy lenta, necesitas más rápido, o muy rápido, el ritual te mete en la onda de esa energía con la que estás conectando. Mm. Sí, un poco esto del ritmo, y que hiciste la analogía con la comida antes de subir a la montaña, me hizo acordar un poco al Nijiu, ¿no? Esta cuestión de digerir. O sea, tenés que ir digiriendo despacio cada energía, ¿no? Si de repente el estómago trabaja muy rápido o se sobrecarga y demás, va a haber malestar también. Entonces es como tenés que ir digiriendo de a poco y de alguna forma es una contravención contra los ritmos que nosotros llevamos en la ciudad, eh, también en la práctica de nuestras formas modernas de espiritualidad, que todo tiene que ser inmediato, todo tiene que dar un resultado y todo tiene que ser una búsqueda de resultados. Y a veces los resultados pueden no llegar a nivel de como nosotros los esperamos, eso no quiere decir que no los hayan. Pero quería, ya que querés las preguntas picantes, vamos un poco a las preguntas picantes. Así como un Paco cumple muchas funciones, y una de ellas puede ser la función de el sanar a una persona o de obrar como un médico, tiene la capacidad también de trabajar con estas energías para poder dañar a alguien más. Sí, definitivamente sí. Sí, hay una fina línea entre lo que he aprendido yo en este camino, por lo menos, que tiene que ver con la... ¿Cuál es la que es personal? ¿La ética o la moral? Se me fue eso. La ética. La ética. Tiene que ver con la ética que tiene cada uno, de cómo utiliza la energía. En general en la vida, la palabra la puedes usar para ayudar o para lastimar. El dinero lo puedes usar para lastimar o para ayudar a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, con la energía de los sitios, en muchos casos es lo mismo. La gente tiene en Occidente esta fantasía muy dualista de los buenos y los malos, ¿no? Entonces, los equipos. Si yo les sirvo a estos dioses, estos son los buenos y estos son los malos dioses, ¿no? En la percepción de los Andes, si bien también puede haber un poco de eso, cuando vos te vas más profundo, te das cuenta de que acá es los malos, estos son los buenos, y en el medio hay una cantidad de grises impresionantes que sirven en las energías, son espejos de la energía que cada ser humano siembre. ¿Para qué vas a utilizar la energía? No me gusta así ponerlo de esa manera, pero para que la gente entienda más, si la energía es una herramienta, ¿para qué la vas a usar? En realidad la energía es un ser sintiente también, que en la mayoría de los casos no es un ser humano, sino que es otro tipo de ser, pero muchas de las pautas que sirven de los rituales para hacerle el bien a la gente, también son pautas que sirven para lastimar a la gente. Entonces acá, en Perú, yo me encontré con una cultura que está muy consciente de eso, porque tú abres el periódico, así, el diario, y salen
800 publicidades de amarres amorosos. ¿Quieres una pareja sexual y no te presta atención? Hagamos un amarre. Y hacen todo un ritual donde ponen la foto, usan elementos y demás, hacen rezos, llaman energías para que esa persona se enamore de ti. O yendo a lo más oscuro de todo, ¿no? Si quieres lastimar o matar a alguien, todas esas cosas existen. Existen nomás acá en el Ande, en todas las antiguas tradiciones existían, desde la práctica de un ser humano a otro hasta las prácticas colectivas, como en la Segunda Guerra Mundial, también se han usado esas energías. Y actualmente se usan energías a nivel global para lastimar a grandes poblaciones, ¿no? Eso es lo que es. Ahora, es muy importante la ética y cómo uno plantea la relación con esa energía, y desde la perspectiva andina de los maestros con los que yo trabajo, siempre busco eso, que existe una conciencia de que todo lo que va vuelve. Entonces, si yo estoy lastimando a alguien, en algún momento esa energía va a regresar a mí de alguna manera, no necesariamente a través de esa persona. Claro. Pero, sí. Porque esto tiene que ver con el principio del Lightning, ¿no? De la reciprocidad, de este intercambio, digamos, que se hace a través de un medio, una ofrenda, pero que por fin también habla de las relaciones, ¿no? Contame un poquito más acerca del Lightning en relación a esto. Sí, sí, entonces el AINI es un principio de relación entre las comunidades que en sus formas más concretas es que si el vecino te ayuda, vos vas a ayudar al vecino cuando te necesite. O si un miembro de tu familia te ayuda, vos vas a ayudar a ese miembro de la familia. Entonces es un apoyo inmediato, que yo no lo llamaría de incondicional, porque acá emocionalmente la gente, por lo menos a nivel humano, sí se quedan esperando la mayoría de esa reciprocidad. Muchos años yo planteé la INI como amor incondicional y cosas así, que son más conceptos que manejamos nosotros en Occidente. Si hay una expectativa de que si uno aporta, si uno recibe la comunidad, uno tiene que participar en la comunidad. Hay muchas obras que nosotros consideramos como obras públicas o comunales que se realizan entre todos. Y ahí toda la comunidad apoya desde la capacidad que cada uno tiene. Puesto de forma bonita, el AINI sería: doy lo mejor de mí mismo para recibir lo mejor del otro. Y es un ida y vuelta, estar abierto a dar y estar abierto a recibir, porque en muchos casos, y esto es lo que obviamos, nos cerramos a recibir cosas. No solo a nivel material, que es importante, sino también a nivel de una palabra, un consejo, un cambio de perspectiva, una experiencia. Constantemente nos estamos cerrando a eso. Y el AINI, cuando se rompe, que era lo que hablamos, el AINI puede ser entre humanos o puede ser entre los humanos y el mundo de la naturaleza, en el que están inmersos, con los distintos espíritus. Si hay una enfermedad, la mayoría de las causas de las enfermedades grandes es una ruptura del AINI, que ha sucedido, que te ha afectado, en este caso una fuerza externa. ¿Por qué te ha afectado? ¿Qué tipo de comportamiento has tenido? ¿Por qué lugar has transitado que no se suponía que transitaras? ¿Qué reglas has roto? Porque tienen varias reglas también. Entonces, eso es lo que de su perspectiva podría ser el AINI. En términos, claro, nosotros en Occidente nos gusta verlo como la rueda de la vida, de que todo lo que nosotros hacemos impacta de alguna manera y nos regresa, ¿no? Lo que sembramos es lo que nos va a dar fruto o no. Pero es una constante que aplica también a si uno hace daño a los otros, sobre todo si sistemáticamente se hace daño a los otros, como son las prácticas de algunos maestros espirituales, que acá, en Perú es sumamente común, saliendo de la sierra, bueno, pero la sierra también, ¿ah? Pero en la selva se conocen muchos casos de maestros que trabajan con plantas sagradas que buscan controlar a las mujeres sexualmente, manipular a las personas para que les den dinero, todas esas cosas que medio pesadito, ¿no? Claro. Eso justamente te iba a preguntar, si esta cuestión se da, obviamente en los ámbitos urbanos suele ser muy común el hecho de trabajar con ciertos tipos de magia. En las comunidades tradicionales, como decís vos, no está esta polaridad, esta dualidad, perdón, entre lo bueno y lo malo, como que de repente, depende de qué punto de vista lo mires, un trabajo para alguien lo puede ver como algo éticamente correcto, y no hay un problema con eso. Pero en las comunidades también suele darse, en las comunidades más tradicionales, por ahí de la montaña, en todos lados. O sea, en todos lados, hermano. Y sí, o sea, ellos sí tienen reglas donde esto está bien y esto está mal. okay. Quizás me expresé mal
y me refiero a que a nivel de la relación con la energía, no, la energía no es un angelito, a ver, no es un Sí, angelito bueno que esté esperando para ayudarte y sanarte porque es bueno y porque es tu papá. La montaña es el padre, pero es un padre que se puede enojar. O sea, hay que sí, tener una... puede ser muy severo. Cada tanto desaparece algún grupo de montañistas que se come el apu. Entonces, esa es la perspectiva ya. Pero sí, existe en todos lados y hay historias bien fuertes de cosas que pasan, pero todo depende de dónde te enfocas, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo esto porque generalmente cuando la gente entra a estas tradiciones no se le explica estas historias o se le busca pintar un poco, maquillar, para que no se asusten las personas, ¿no? Porque hay una idea del occidental y sobre todo mucho en las personas, pues los latinos estamos como un poco más atentos a esas cosas, pero por ejemplo la gente de Estados Unidos es un poco más inocente a veces con estas cuestiones. Entonces, si vienen con una energía y de repente tú muestras o entregas todo esto, no saben digerirlo, no saben comprenderlo. Yo mismo, si me hubieran mostrado todo esto al inicio de mi camino, hay muchas cosas que no hubiera digerido. Pero yo sí creo, diciendo lo que estamos diciendo con mucho cuidado, que las personas inteligentes de mente y de corazón pueden acercarse con esa visión más amplia, eh, y entender que así como existe la maldad en la política o en los compañeritos del colegio, existe también en las personas que manejan la energía y que hay que tener una capacidad de crítica constructiva también, porque hay mucha gente que maneja grupos o personas que acumulan mucha energía y después se descontrola y manipulan. Hay maestros de distintas tradiciones, incluida la andina, que manipulan a sus seguidores de las formas más bizarras. Claro. Y de eso hay varios documentales y libros y cosas que la gente se puede nutrir, pero llegar con la mente abierta de que no porque esta persona tiene este origen es buena o es mala, ¿no? Sino que hay que conocer a cada persona, ¿no? Sí, y es interesante esto porque creo que lo que ronda, en definitiva, el lugar en el cual te pares para actuar, tiene que ver justamente con el poder. O sea, reconociendo que vos tenés el poder para poder obrar de una determinada manera, ya sea para sanar, curar, ayudar o para dañar, va a estar en qué lugar te pares, ¿no? Pero siempre a través de lo mismo, que es el poder, ¿no? Como el poder te manipula o como el poder te tuerce. De hecho, me hace acordar a Don Juan en el primer libro de Castaneda, en las enseñanzas de Don Juan, le dice que el hombre tiene 4 enemigos y uno de ellos es el poder, y al poder hay que cabalgarlo. Si el poder te cabalga, te destruye, te consume, te lleva a hacer cosas que las digita el poder y no el espíritu. ¿Se entiende? Obviamente que en las tradiciones hay que correrse de estos lugares, de todo es angelical, lindo, bonito, esa visión que tiene la espiritualidad más light, suavizada, donde hay energías que son realmente terribles y pueden llegar a ser muy dañinas, pero que no tienen una moral. Digamos, un Apu no maneja una moral humana como nosotros la entendemos. Hablando de esto, ¿qué son los Apus? ¿Qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo el andino trabaja o genera una relación con el Apu? Vos una vez me habías dicho un nombre para el Apu, ahora no lo recuerdo, que era más antiguo todavía que la denominación de Apu. ¿Me lo podés recordar? Había un nombre que habla de Ruwal, se le dice, habla de los lugares, viene del lugar, Ruwal, lugar. Hay algunas palabras que con el tiempo se han ido transformando, no sabemos bien si esta palabra se ha españolizado o no, pero en otros sitios, por ejemplo, se le conoce como lugar Nioj, o para los aymaras, Achachila, también. Son las energías dueñas de un lugar, de un sitio, hay una jerarquía siempre. Son los jefes que ponen el orden energético. Cuando uno va a una montaña, por ejemplo, o cuando uno entra en una ciudad, tú entras en Lima, y es una mezcla de distintas burbujas de energías que están ahí. Entonces el lugar Nioj es el jefe del lugar. Se relaciona generalmente con los picos de las montañas, que son los que están más elevados, pero porque la misma montaña determina la forma del territorio, ¿sí? Determina las quebradas, da el agua por los nevados o el agua que hay adentro de la montaña, crea las lagunas, los ríos. Entonces, por eso se le rinde ese culto
no es algo abstracto, es algo sumamente físico, concreto. Eso sería el Apu. Apu es un término que se utiliza para mencionar una jerarquía. Es un señor, es una energía masculina que cumple un cargo jerárquico, que en este caso es una montaña o podría ser una persona también. Pero los apus, o apukuna, como es el plural en quechua, son los espíritus guardianes de la montaña, para ponerlo en términos occidentales, que dan vida al territorio y cuidan el territorio y mantienen un tipo de energía o un orden dentro del territorio. Tienen sus personalidades, desde el folclore andino cada apu tiene su forma de ser, hay apus que son más suaves, otros que son más duros, hay apus que son médicos, hay otros apus que son ladrones. O sea, lo que está representado a nivel de la sociedad, del comportamiento humano, para ellos también lo tienen los espíritus de las montañas. Entonces, con cada apu pueden tener una relación diferente, o pedir o entregar algo diferente también. Bien. ¿Y cómo suelen relacionarse con los apus? ¿Siempre es necesario, por ejemplo, recurrir a un Paco o desde el cotidiano en el Ande cada persona tiene la posibilidad de entregar una ofrenda, de hacer una reciprocidad? Sí, esa es una pregunta clave esa, pues te da a ver cómo es la práctica de la tradición andina, que justamente eso es una práctica cotidiana. En el pensamiento andino de las comunidades, no ya de las personas que viven en las ciudades, porque acá en los Andes hay varias ciudades, son medianas o grandes, donde ya se han ido mezclando las cosas. Hay muchos jóvenes que salen de las comunidades y se van buscando, o van venido a Lima también, o se van a las ciudades y tienen otro estilo de vida y demás. Vuelven a sus comunidades, practican cosas, pero están más en la ciudad. Y hay otras también comunidades que han sido tomadas por ciertas corrientes cristianas que prohíben todo tipo de práctica ritual. Pero en el corazón, en la mayoría de los Andes, cuando uno va a las montañas adentro, se sigue practicando esta ritualidad espontánea y cotidiana. Claro, uno puede surgir una necesidad específica y uno hace un ritual para esa necesidad, pero constante y cotidianamente hay una conexión con los elementos de la naturaleza, ¿sí? Desde que uno se levanta, pues ellos se levantan muy temprano, entre las 3 y las 4 de la mañana, se levantan, hasta que trabajan la tierra, o sus animales, hasta que lavan la ropa en el río, hasta que hacen sus reuniones comunales, hasta que inician un viaje o simplemente caminan por su tierra y saludan a la energía del lugar donde pasan, o la comida que preparan, cómo la bendicen, cómo construyen su casa, qué tipo de lineamientos hay, rituales hay desde los cimientos hasta el techo de la casa. Todas estas cosas son prácticas cotidianas que para ellos la espiritualidad, o sea, no tienen un concepto de esto es la espiritualidad. Claro, no está separado, digamos, la espiritualidad es funcional a la vida. Sí, sí, no hay una palabra que tradúceme espiritualidad en quechua. No. Es algo de la práctica, de la conexión que ellos tienen con lo que la mayoría de las comunidades mencionan como Pachamama, que es el espíritu que está en todas las cosas que vemos en este plano y nuestra madre que nos da la vida. Entonces, esa relación que se tiene constante con los astros también, con los elementos, con las tierras, con los lugares. Por ejemplo, no voy a pasar por este lugar porque este lugar tiene una energía que es así. O si voy a pasar por acá, voy a hacer un pequeño ritual donde me voy a poner algo en la oreja izquierda para proteger mi energía, o algo en mi ombligo, o voy a usar un sombrero, o voy a estar mascando un poquito de coca de mi lado izquierdo, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de rituales que ellos tienen el día a día son infinitos realmente, y van variando a veces de comunidad en comunidad. Pero claro, no hay una separación entre lo que es el ámbito de la espiritualidad. Para ellos, lo más cercano a la espiritualidad es que tu ánimo, que es esa parte de tu espíritu que es susceptible a perderse, o sea, una parte de tu ser que puede salir de ti, que tu ánimo esté dentro tuyo, no esté afuera, y esté en conexión con tu accionar cotidiano, o sea, tu trabajo, tu chakra, tus animales, las obligaciones que tienes dentro de tu comunidad,
y las obligaciones que tienes con los espíritus de las montañas. Y ahí sí entran las prácticas ceremoniales periódicas. O sea, cada cierto tiempo, en ciertos momentos del año, se va a los sitios especiales para cada comunidad tiene su pucara o su cahuilto, dependiendo de dónde estés, que es un lugar donde se le hace la ofrenda a esa montaña. Eso es para una persona regular. Ahora, si eres un Paco de oficio, o sea, alguien que te dedicas a canalizar la energía de estas fuerzas a través de tu rezo, a través de tus ofrendas, a través de tus sanaciones, de las hierbas, etc. Entonces ahí sí tienes la obligación de conectar más seguido con las fuerzas, porque tienes que sostener el trabajo que estás realizando. Es increíble, no deja de sorprenderme a medida que fuiste contando diferentes cosas, como muchas tradiciones que denominamos chamánicas tienen bases muy similares, desde esto de, bueno, el rayo te pega y el rayo te enferma y tenés que pasar por ese proceso de muerte para realmente poder emprender ese camino. Hay algo que tiene que morirse y eso es inevitable. En otras tradiciones, por ahí más de Siberia y demás, está esta cuestión del desmembramiento, como el aspirante, digamos, a chamán o el que fue elegido para ese rol en la comunidad, es desmembrado. De alguna forma tiene que pasar sí o sí por una muerte, que a veces en las iniciaciones implica una muerte literal, o sea, puede llegar a morirse, literalmente. Y esto de cómo el ánima también, como el ánima es proclive a poder perderse, ¿no? Como las tradiciones estructuran el conocimiento de lo que el ser es y qué partes tiene, como algunas pueden llegar a perderse después de ciertos procesos, y como estos pacos o los sacerdotes o los chamanes de las comunidades tienen la función de recuperar o volver, traer de vuelta esa parte del ser, ¿no? Para volver a restablecer el equilibrio. Hablaste de la coca. La coca es un elemento muy importante en la sacralidad del Ande. Contame un poco más acerca de la coca y la relación que se tiene con la planta. Es preciosa la coca. Es un vehículo muy bonito de energía. Primero es sagrado porque tiene una cantidad de nutrientes impresionante. Pocas cosas en el mundo concentran tantos minerales y vitaminas como la coca. Primero eso, entonces suple deficiencias que pueden tener la dieta de las altas montañas, que son dietas muy basadas en tubérculos sobre todo. Entonces complementan bastante. La coca viene de la selva o la ceja de selva, que es la montaña con selva también. No es propiamente de la alta montaña, pero a lo largo de miles de años, y digo miles y miles de años porque todavía se encuentran en restos arqueológicos, se encuentra la coca, y se data de hace muchísimo tiempo, tiene ese papel central dentro de la no solo de la alimentación, sino de la cultura o de la cultura ceremonial que existe en los Andes. No solo la cultura ceremonial, de la cultura social. La coca es un elemento de relación entre las personas y las comunidades. Diciendo esto, es una forma de ofrenda. Si yo estoy con una bolsita de coca y ofrendo un poco de coca a alguien que me cruza en el camino o a un lugar donde estoy llegando, es una muestra de buena predisposición, es una muestra de buena energía, es una forma en la cual se revela la energía de la persona que está entregando. Porque la coca, en su aspecto así más espiritual, es un elemento que sirve como un espejo de la energía de la persona que le está entregando o la persona que le está recibiendo también. Pero se usa como base en muchísimos de los rituales andinos, también como un puente entre la intención que tiene la persona y la energía del espíritu que está recibiendo, o la energía del espíritu que está llegando a la ofrenda. ¿Sí? A ver, para entender esto, la ofrenda que se hace, que es el rito con el cual conectamos con los espíritus, es una mesa a la cual se reciben invitados. A esos invitados se les sirve comida. Esa comida, pues son espíritus, no es física. Lo físico es un símbolo, pero lo físico también es un símbolo porque no es lo mismo entregar una hoja que entregar azúcar, que entregar un hilo negro, que entregar... O sea, los distintos elementos tienen distintos significados, pero al mismo tiempo llevan un tipo de energía y sirven como vehículo de ese significado de lo que uno está entregando o está recibiendo. Entonces sirve esa comida y luego esa comida o se quema, o se entierra, o se entrega al agua, o se entrega al viento, etc. Eso es en grandes términos, una ofrenda. La hoja de coca sirve como base de muchas de esas ofrendas.
es como si fuera el plato donde se sirve, porque así se la considera el ande como un objeto sagrado, pero a mi interpretación ya de mi camino personal, la coca tiene una capacidad muy bonita de absorber y reflejar la energía. Tiene mucha luz la hojita de la coca, de la persona que está allí. Por eso es que se utiliza también en lecturas oraculares, Sí, tiene un uso muy versátil. por eso es que se mastica para conocer cosas. Hay un oráculo que es la masticación de la hoja de coca, y se reciben también mensajes a través de esa masticación. Y ya si entras más en el aspecto oracular, dependiendo de la forma que tiene, de cómo cae, etcétera, etcétera, está revelando aspectos de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, lo que es la lectura de la hoja de coca, que es el tipo de lectura, hay muchos tipos de lectura de energía en el ande, pero la más conocida es la hoja de coca. Cuando viene un consultante, la hoja muestra la energía de lo que puede suceder con ese consultante. Bien. También se la reza, o sea, ¿no? También es muy, muy común encontrar que se armen los quintos, ¿no? Esta reunión, esta punta de hojas, de que suelen ser 3, ¿no? En general 3, 4, dependiendo la región y el lugar, y se las suele rezar y entregar. También vi que las rezan y las mastican. Eso tiene una finalidad de incorporar Sí. aquello que se le está pidiendo la coca. Sí, es lo que se conoce como una ofrenda interna. Algunos maestros dicen, los espíritus no tienen dientes, tú tienes que masticar en su nombre. Entonces, cuando ingieres la coca, cuando la masticas, no te la tragas, o cuando tomas el vino, es lo mismo que, a ver, la religión católica, para que se entienda que yo no es que tengo enojo con la religión, sino que tengo que explicar cómo fue la historia. Hay que ser directos con esto, o sea, fue una imposición bien dura. Pero la religión católica tiene base en tremendas prácticas chamánicas, y el hecho del cuerpo de Cristo y del vino, que son esas ofrendas internas, estás incorporando, como decís vos, el espíritu crístico. Lo Claro, mismo, una forma de introyectar al Dios, digamos, hecho carne y sangre en uno. entonces, en el ande así hay distintas maneras. La principal es a través de la masticación de hoja de coca. Entonces, en un círculo en el cual se está haciendo una ofrenda, es la armonización de la energía. Uno puede venir con una energía roja, uno verde, una negra. Cuando te encuentras en el centro, en esa mesa, te tienes que armonizar, y la hoja de coca cumple mucho esa función de armonización y de presencia, porque no si masticas 2 o 3 hojitas, si masticas y haces un bolo, y masticas, te va metiendo en otro estado de conciencia que no tiene que ver con ver alucinaciones, y mucho menos con la cocaína, nada que ver, o sea, muy Es bueno hacer esa aclaración, es importante. La coca tiene 14 tipos de alcaloides, uno de ellos es la cocaína, que para reaccionar necesita todo un proceso químico, o sea, masticar hoja de coca definitivamente no es tomar cocaína. Entonces, esa masticación te trae a una presencia muy, muy bonita, y en muchos casos yo siento que la hoja de coca funciona como un suero de la verdad, porque tiene esa capacidad de hacer que uno abra el corazón y la palabra, y también manifieste. Si no lo hice con la palabra, se ve cómo la persona toma la hoja, en qué hojitas hay alrededor de la persona, si levantó una, si se cae la otra, qué forma escoge. Muestra la energía de cada uno de nosotros. Y en realidad, de una forma u otra, si uno es observador, puede ver a través de la energía de la gente en medio de la ciudad, las cosas que hace muestran la intención de la persona y demás. Pasa que estamos muy nublados. La hoja te ayuda a sacar ese velo en medio de la ofrenda, y sobre todo a llamar a la energía es decirle a los grandes espíritus: mira, yo soy chiquito, pero a través de esta que es tu planta sagrada, también ofrendo mi atención, ofrendo mi tiempo para estar aquí contigo. Por favor, ven aquí. Así yo sea chiquitito, ven y siéntate en esta mesa. Porque a veces las energías son muy grandes, ¿no? Pueden impactar a la gente muchos tipos de espíritus, de energías. Y no porque te va a aparecer un fantasma y te va a asustar, ¿no? Energéticamente te puede sacudir mucho. Es como la energía del rayo. Entonces, son elementos sagrados que utilizamos para entrar en armonía con esas fuerzas que son mucho más grandes que nosotros, y para entrar en esa armonía tenemos que aprender a mostrarnos tal cual somos.
y la hoja nos ayuda a revelarnos también. Qué interesante, Fran, todo lo que nos contás para dimensionar realmente todas las implicancias que puede llegar a tener una tradición tan rica como es la tradición andina, ¿no? Y una tradición tan antigua. Como para ir cerrando, contanos un poco qué andas haciendo, qué haces, ¿no? No hablamos de lo que vos haces como practicante de la tradición, también cómo trabajás en conjunto con maestros tradicionales y abrís espacios de aprendizaje también para eso. Contanos un poco. Sí, sí, bueno, este ha tenido un año muy bonito. Post pandemia se han ido abriendo muchos viajes, caminos. He estado viajando en Cusco y he estado viajando en Europa también. Y hay un llamado muy nítido, muy bonito de trabajar con la energía continuar trabajando con la energía de los sitios sagrados. Y esto que hacemos acá en el Ande, que es ir a los sitios ancestrales, dejar que los sitios nos llamen, visitarlos, entrar de una manera sagrada, con grupos de personas, hacer ofrendas. Eso mismo, ir haciéndolo en otros espacios de otras culturas, de otras latitudes. Mm. Entonces hemos estado en eso, trabajando principalmente con Vilma, que es la maestra con la que estamos viajando a Europa, y haciéndolo acá mismo en el territorio, con otros maestros también, en Perú, en Bolivia. A mí me gusta verlo de esta manera. Hay mucha gente que se habla, y me parece bonito también, se habla de ir a activar los lugares, ir a despertar los lugares. Yo invitaría a esas personas a sentirlo también desde la otra perspectiva, que los lugares están despiertos. O sea, no es Los uno... lugares te despiertan a vos. Exacto. Eh, a veces un poquito nos imaginamos qué bonito esto de ir y hacer todo un hilo, ir despertando una columna vertebral. Y yo llegué a Perú también con esas ideas, y son válidas también para la perspectiva de cada uno, pero en mi experiencia ha ido evolucionando más en el lugar es el que me despierta a mí, como decís vos. O sea, y yo lo veo de esta manera, el lugar se despierta dentro mío. Cuando uno va y llega a un espacio y entra, no como un turista, como para sacarse la foto y nada más, no solo turista convencional, como un turista espiritual, que hay muchos también, Claro. sino realmente entregado de corazón, los lugares son muy generosos, abren otra dimensión que no estaría ahí en cualquier otra circunstancia. La clave suena cliché, pero decir que uno entra con el corazón significa que uno entra en presencia de la energía y entregado a lo que la energía tiene para entregar y lo que el espacio tiene para entregar. Siempre sirve ir con personas que ya conocen los espacios, dejarse guiar por esas personas que son nativas de ese lugar. Así, hermano, yo te lo digo, a veces me ha tocado de que una persona de pueblo, ni siquiera del Ande, hablándote de otros sitios del mundo, que desde la perspectiva espiritual no tiene esos conocimientos ni nada del estilo, pero es la persona más conectada con el espacio. Es la que te abre ese sitio porque ha tomado su agua, ha comido su alimento, ha caminado su roca. Entonces, buscar esas personas que son del lugar para conectar primero con el lugar como un territorio. Claro. Llevarte la tierra a la boca, poner tu ombligo en esa tierra, conectar con tu cuerpo físico, antes que con tu cuerpo energético. Porque tu cuerpo energético se conecta, en muchos casos, más fácil, es más rápido con algunas cosas. A tu cuerpo físico, que es más denso, ahí hay que conectarlo e ir trabajándolo. Y dejar que ese sitio vaya entrando en vos, obviamente no cualquier sitio, un sitio que sientas que te ha llamado, o que se te ha aparecido en el camino en un momento particular o te ha dado una señal. Es muy bonito cuando los te llaman, dejar que el sitio entre y despierte cualidades, aspectos en ti. Porque en Claro. ese sitio habitan muchas energías que en muchos casos son muy milenarias, que ven la vida de una forma más completa de las preocupaciones o necesidades que uno tiene en este momento humano, y pueden darte esa bendición. Y aparte increíble también como estas personas que uno diría desde nuestra mirada siempre occidental, eh, no son personas espirituales porque no tienen determinados conocimientos. En realidad te dan vuelta así en sus actos y en el poder y la potencia de sus energías y en la fuerza de sus creencias también, porque no hay una cuestión de poder racionalizar, poder intelectualizar un camino. No sé, pienso en mi bisabuela, por ejemplo, que ella era curandera de un pueblo de Santa Fe, que se llama Firmat, y ella de muy pequeña, o sea, si bien ella tenía una mirada cristiana,
pero tenía mucha fe en ese camino. Ella curaba palabra, la buscaba todo el pueblo, y digamos, no tuvo una formación, creo que ni el primario hizo, o sea, ni el secundario, ni viste, antes la gente por ahí llegaba, no sé, tercer, cuarto grado, y ahí dejaban, ¿no? Pero el poder de su espíritu era muy poderoso, incluso la buscaban los muertos para pedirle cosas o para generar armonía con los parientes, para llevar o traer algún mensaje en particular que tuvieran para darle, ¿no? Entonces tenemos que reconceptualizar lo que para nosotros significa la espiritualidad desde nuestro lugar mental. Fran, vos también tenés un podcast y también tenés un canal de YouTube. Sí, Contá sí. un poco acerca de estos canales para que la gente te pueda buscar, pueda conocer más tu trabajo, porque realmente todos los videos y todas las entrevistas que vos hiciste también son sumamente interesantes para conocer un poco más a fondo la tradición. Pará, pero primero quería, porque tirás cosas interesantes y me dejás picando. Tenía una señora que venía y cuando hacíamos los cursos, íbamos a los lugares, me decía, necesito mi diploma. ¿Me hacen un diploma? Y teníamos que hacerle un diploma que decía, he recibido una conexión espiritual. Yo se lo hacía ya jugando, me reía, ¿no? Tenemos expectativas bien absurdas. A los espíritus no les importa cuántos diplomas tienes. Como si el diploma acreditase algo. No. La conexión es en el presente, es en el momento presente. Obviamente un camino que uno sostiene a lo largo del tiempo, en el cual alimenta algo, una relación con un territorio, con una cultura, con una serie de prácticas, te hace entrar en una dimensión que no entraría si estás en otra vibración. Pero lo que le importa al espíritu más que tu pedigrí es el nivel de apertura que tenés en ese momento, la presencia. Qué tan presente estás en el momento de hacer el ritual, en el momento de recibir o entregar la sanación. Eso es, no hay que marearse con fui a 800 lugares, recibí 300 iniciaciones. A la energía no le importa eso. Le importa que si has ido a esos lugares, hayas conectado profundamente, ¿sí? Y hayas dejado algo tuyo y te hayas incorporado algo del lugar a ti para tu propio camino. Eso sí, y por eso cuando uno camina, los lugares también se abren más naturalmente, reconocen a alguien que está caminando y trabajando con la gente. Pero sí hay que ser cuidadosos con eso. Así que qué bonito lo de tu abuela también, hermano. Fran, la verdad es que nada, hermano, un placer, increíble esta entrevista, todo lo que estuvimos charlando. No te quiero robar más tiempo, porque también sé que vos tenés tus cosas y tus actividades. Simplemente agradecerte porque me parece que esta entrevista es excelente para cerrar esta nueva temporada del programa de Villamol, que justamente el significado del nombre es palabras consagradas, ¿no? Siento hasta ahora que cada una de las entrevistas fue una interacción de palabras consagradas con mucho poder, ¿no? Desde quien hablaba y desde la gente que recibe también toda esta información. Creo yo que reciben mucho más que información cuando en estos espacios, ¿no? Aunque parecería que lo que inmediatamente se recibe es solo algo, solo una palabra, y hay mucho más acá dentro, en cada entrevista. Así que te agradezco infinitamente. Seguramente por ahí en algún momento volvamos a tener un nuevo encuentro para seguir profundizando. Para mí siempre es un placer hablar con vos y seguir en contacto y seguir compartiendo nuestros caminos. Muchas gracias a vos, hermano, por este espacio y yo reconociendo también tu trabajo con la tradición, que es lo que nos une, como Masintin, como iguales, es esta devoción también a compartir esos saberes y esos andares. Me habías preguntado anteriormente, en algún momento, el tema de las redes, para que las personas que quieran seguir al tanto de lo que estoy haciendo y demás, en Instagram estoy como la letra A, Fran Victoria, ¿sí? Como el nombre. Mi nombre es Francisco Victoria. Y también estoy en Facebook como Francisco Victoria. Y quienes quieran repasar información de lo que yo difundía anteriormente está en Karpay, Karpay. Eso está en YouTube, ahí hay varios videos, entrevistas que hemos hecho contigo también, hermano. Tenemos alguna entrevista por allá en algún momento sobre los oráculos. Así que, bueno, muchas gracias por esto y gracias a quien ha llegado hasta este momento, sintiendo y escuchando.
Sí, muchas gracias por las personas que están del otro lado, que son las que sostienen, impulsan este programa, y realmente las devoluciones cada vez son más bonitas y enriquecedoras, que me dan muchas ganas de seguir con este proyecto. Hermano, te mando un abrazo gigante y te estoy infinitamente agradecido por este espacio. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.